Hola, apreciada familia, les habla el pastor Danis Mata. Es un gusto nuevamente saludarles a cada uno de ustedes. Son parte de esta familia maravillosa que espera a Jesucristo por segunda vez. Querida familia, el día de hoy, 21 de junio ya, estamos en la lección número 13, ya la última lección de este hermoso mensaje que Dios nos ha presentado a través del folleto de Escuela Sabática. Y hoy, pues domingo, vamos a explicar un tema bastante interesante que lleva por título la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. La palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Querida familia, vamos a entrar en materia de una vez. Es un tema bastante es muy importante este tema y necesario que tú y yo podamos digerirlo muy bien, ¿está bien? Así que vamos a estudiar a la luz de el Espíritu del Señor para poder comprenderlo. Y quiero mencionarle, querida familia, que el mejor método que pueda existir para estudiar la palabra de Dios no va a servir de nada si yo no estoy, si no estamos decididos a poder vivir de acuerdo a lo que nos enseña o lo que aprendemos de las Sagradas Escrituras. Nada va a suceder. Así que yo estoy conversando en este momento con personas que creen en Dios y están sin duda pues dispuestos a obedecer todo lo que dice su palabra. La palabra de Dios dice que ella es viva, ¿está bien? Allí lo primero inclusive que nos dice acá el título de la lección para este día, la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Entonces la escritura misma dice que la palabra de Dios es viva, es viva. ¿Y dónde lo encontramos nosotros? Bueno, en el versículo 12 del capítulo 4 del libro de Hebreos, donde allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fíjense familia, y el versículo anterior nos dice que nosotros debemos ser obedientes a las Sagradas Escrituras. El versículo anterior es el versículo 11. Así que este versículo 12 nos está diciendo que sin duda alguna la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Está bien? Viva y eficaz. Ahora, querida familia, la escritura, la palabra de Dios es viva, ya que ella nos testifica de ese Dios vivo, ¿está bien? De ese Dios vivo. El único Dios verdadero que nos puede salvar, que puede salvar a la raza humana, el único Dios verdadero. Por eso que se hace viva la palabra, porque testifica de ese mismo Dios. Y Jesucristo dijo en cierto momento, amigos queridos, dijo, escudriñad las Escrituras porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna. Y Jesús dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de mí. Ahora, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, que Jesucristo es la palabra de Dios. Decía, la palabra de Dios es reencarnada en Jesucristo. Y el versículo 1 del Evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo como la palabra. Dice, en el principio era el verbo. ¿Está bien? Y luego dice que el verbo era Dios. Está bien, el verbo. Ahora, el verbo en el griego es logos, y logos significa palabra. Entonces, y el versículo 14
nos dice que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces habla de la persona de Jesucristo. Usted lee el versículo 1, el capítulo 1 completo, y se da cuenta que ahí menciona que esa palabra, quien se encarnó, está bien, quien se encarnó, lo que dice el versículo 12, se refiere a Cristo Jesús. Claramente ahí lo menciona. Ahora, cuando nosotros ignoramos, querida familia, la palabra del Señor, estamos ignorando al único que puede salvar a la raza humana. Estamos ignorando al Hijo de Dios, es decir, a Cristo Jesús. Y dice el Evangelio de San Juan, este mismo Evangelio, en el capítulo 3, versículo 30 y 36, nos dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que, querida familia, a nosotros ignorar la palabra de Dios, la rechazamos. Y al hacer esto estamos rechazando al Salvador del mundo, al único que puede salvar a tu persona y a mi persona. Lo estamos rechazando. El único medio provisto por el Padre para la raza humana caída, para hallar la salvación, lo menospreciamos al Hijo de Dios. Así que, ¿de qué nos salva Cristo Jesús? Él nos salva del pecado. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y este pecado pues nos lleva a un destino, y el destino es la muerte. El mismo, la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 23, nos los dice allí, porque la paga del pecado es la muerte, pero dice algo maravilloso, dice, más la dádiva de Dios es la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Está bien? Así que quien a nosotros, familia querida, de acuerdo a lo que estamos estudiando acá, aquí estudiamos que la palabra de Dios es viva, y nos dice también, nos habla la lección del Espíritu Santo. ¿Y por qué nos habla del Espíritu Santo? Porque la misma Escritura, para poder comprender a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, para que sea revelado en nuestras vidas, debemos tener entonces al Espíritu Santo. ¿Está bien? El Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros, nos ayuda a conocer, a entender en las Escrituras quién es Cristo Jesús. ¿Está bien? Ella nos puede ayudar, el Espíritu Santo, desde Génesis y Apocalipsis, a entender dónde está Cristo Jesús. Ahora, querida familia, el capítulo 16 del Evangelio de San Juan nos dice en el versículo 13 y 14, nos dice que cuando dice Jesucristo allí, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Y dice, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que ha oído y visto. ¿Está bien? Lo que ha oído y visto. Y el versículo 14 dice que Jesucristo dice mismo, Él dice que el Espíritu lo glorificará a Él. Va a hablar de Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo viene a revelar a Cristo Jesús. Así que quiero leerle lo que dice acá la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 11, capítulo 12, disculpen, versículo 3. Mire, nadie puede llamar, querida familia, dice aquí las Escrituras, nadie puede llamar a nuestro amado Jesucristo Señor, sino por el Espíritu Santo. Mire, escuche bien lo que dice acá. Dice el versículo 3, dice lo siguiente: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá, maldito sea Jesús. Nadie dice eso.
Y dice, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar al Señor Jesucristo Señor, sino por el Espíritu Santo. Y por último, familia querida, dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, querida familia, en el versículo capítulo 11, nos dice lo siguiente en cuanto al Espíritu Santo. Todos debemos de pedir el Espíritu Santo, porque sin Él no puede ser revelado Cristo en nuestras vidas. No podemos entender, ver a Cristo allí. No podemos recibirle como Salvador. Es el único que nos va a ayudar. Jesucristo inclusive dijo que el Espíritu Santo es el que nos convencerá a nosotros de pecado y de juicio. ¿Está bien? De pecado y de juicio. Y recuerden que el Padre hace juicio a los mortales solo por lo que está escrito en la palabra de Dios, más nada. Si nosotros no hacemos lo que está escrito en la palabra de Dios, Él hará juicio. O bien si hacemos, está bien, pero el Señor es justo y Él no va a hacer juicio fuera de lo que Él ha revelado al ser humano. Así que nadie tiene excusa en cuanto a esto, está bien. Dice el versículo 9 del capítulo 11 de Lucas, dice lo siguiente. Por eso os digo, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué vamos a pedir? Dice el versículo 13, y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces el Padre está dispuesto a dar el Espíritu Santo. Lo necesitamos, familia, para comprender de Cristo Jesús. Mire, hay un texto, querida familia, y voy a terminar con esto, de El Camino a Cristo. Ese libro es extraordinario, es un libro sin duda inspirado por Dios. La autora es Elena G. de White, es la autora, y sin duda es inspirado por Dios. Y dice ese libro en la página 109 y 110, 109 al final y 110 al principio, El Camino a Cristo dice lo siguiente: no podemos entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual la palabra de Dios fue dada. ¿Está bien? Entonces recuerden, familia querida, pedir el Espíritu Santo de acuerdo a lo que dice el Evangelio de San Lucas capítulo 11. Es necesario pedirlo y el Padre lo dará. Sin duda alguna es un Padre amante, y entonces el Espíritu estando en nosotros vamos a entender las Sagradas Escrituras, y así, querida familia, tendremos sin duda una vida edificante. Recuerde, mucha oración, pedir mucho del Espíritu Santo para poder ver a Cristo Jesús a través de la Sagrada Escritura. Abramos la Biblia y estudiemos en cuanto a ella, y entonces Cristo vendrá a nuestras vidas junto al Padre, y a través del Espíritu Jesucristo se manifestará y Él nos salvará. Pronto lo veremos cuando venga por segunda vez. Nos encontraremos con Él cara a cara. Bendiciones, familia. Que tengas un bonito día.